Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa se conmueve al recordar a los prisioneros y torturados en la guerra. También lamenta la dramática desnatalidad actual y anima a proteger la vida siempre. Y respalda a comunidad campesina en disputa legal por terrenos en Perú. Defiendan la tierra, dice, no se la dejen robar. Y se reunió con el Consejo de Cardenales en el Vaticano. Obispo ortodoxo es apuñalado durante una misa en Sydney, Australia. Suman 51 asesinatos durante proceso electoral en México. Sacerdote llama a erradicar la violencia. ¿Cómo amar a México? Los obispos animan a orar más, participar votando y construir la paz. Le diremos cómo la Iglesia Católica ayuda a la gente afectada por los incendios en Veracruz, México. Sacerdote mexicano denuncia que hackearon su cuenta de Instagram. Y por último, suspenden en Colombia a juez por negarse a casar civilmente a una pareja del mismo sexo. México será consagrado al Arcángel San Miguel. Le diremos cuándo y en dónde. Yay. Esto y más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, un gusto saludarles como siempre a través de la radio, informarles, darle a conocer los sucesos en el mundo y también entregarles siempre entrevistas interesantes. Hoy tenemos el gusto de acompañarle en las voces informativas. Marisa Farril. Y Roberto Farril en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en la operación Miguel Ángel Mejía. Pues comenzamos con esa gran noticia. México será consagrado al Arcángel San Miguel. Qué bueno. ¿Por qué? Por la violencia extrema que se vive desde Tijuana hasta Cancún. Claro. Por eso, ¿no? Y como el Arcángel San Miguel vino a México en 1631 para poner fin a una infestación demoníaca en Tlaxcala, entonces hay que consagrarle el país, porque siendo él el comandante en jefe de las milicias celestiales, pues a ver si nos hace el favorcito de expulsar el mal de México. Será la consagración al Arcángel San Miguel el domingo 26 de mayo a las 2 de la tarde en la parroquia de San Agustín en Polanco. Ahí estaremos. Está usted convocado, hay que ir. La iglesia es muy grande, caben más de 1,000 personas en su interior, como 1,500, pero también se pondrá toda una carpa en el atrio que es muy grande, con muchas sillas y pantallas gigantes y sonido ahí local para que puedan acudir varias personas. Está usted convocado 26 de mayo, domingo, 2 de la tarde, San Agustín en Polanco. Tenemos muchas otras cosas más que informar. Sí, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información de la sede apostólica para darle a conocer que al término de la audiencia general del pasado miércoles, el Papa recordó el drama de las guerras y dirigió su mirada a los prisioneros, muchos de ellos torturados. Visiblemente emocionado, recordó el sufrimiento que se vive en las zonas de guerra, especialmente en Tierra Santa y en la martirizada Ucrania. Como en ocasiones anteriores, el pontífice instó a que se libere a los prisioneros y lamentó que muchos de ellos son torturados. En sus palabras, luego del rezo del Regina Coeli en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Santo Padre se refirió al ataque que Irán lanzó contra Israel y pidió que pronto cese el fuego en Gaza y que se ponga fin a la guerra y la violencia en Tierra Santa a través del diálogo. Sigo en la oración con preocupación y también dolor.
las noticias de las últimas horas sobre el agravamiento de la situación en Israel a causa de la intervención de parte de Irán, dijo el Santo Padre. En su discurso a los miembros del Consejo Nacional del Movimiento de Scouts Católicos Adultos, el Papa Francisco lamentó que actualmente se viva una dramática desnatalidad y alentó a cuidar la vida siempre, trabajando para que sea digna. En sus palabras, en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa destacó 3 proyectos de la organización Scout: la donación de una cuna térmica para un centro de acogida en Lampedusa, a donde llegan muchos inmigrantes; la construcción de un taller de carpintería náutica en Zambia y la plantación de un bosque en Argenta, Italia. En un video difundido el pasado fin de semana, el Papa manifestó su respaldo a una comunidad campesina del norte de Perú, instándolos a defender sus tierras y no dejárselas robar. En el videomensaje, que ha sido difundido por las redes sociales y no a través de los medios vaticanos, el Papa expresa: «Yo sé lo que les pasa a ustedes, defienden la tierra, no se la dejan robar, gracias por lo que hacen. Desde aquí rezo por ustedes y les estoy cercano». Finalmente, el Papa otorgó su bendición. «Con gusto les doy mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Coraje y adelante». En otras noticias, Francisco se entristeció profundamente tras saber del ataque perpetrado en un centro comercial en Australia que dejó al menos 6 muertos. Así lo indicó el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en un telegrama enviado al arzobispo de Sydney, Monseñor Anthony Colin Fisher. Su Santidad Francisco se entristeció profundamente al saber del violento ataque en Sydney y asegura su cercanía espiritual a todos los afectados por esta tragedia sin sentido, especialmente a quienes lloran la pérdida de un ser querido, señaló el texto publicado este sábado por la Oficina de Prensa del Vaticano. Tras la última sesión de febrero, el Santo Padre se reunió de nuevo con el Consejo de Cardenales, conocido como C9 en el Vaticano. Según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede, las reuniones comenzaron el 15 de abril. Estas reuniones suelen durar 2 días y durante este tiempo el Santo Padre no realiza ninguna audiencia ni mantiene otros compromisos. Cabe recordar que, en el último encuentro, destinado a reflexionar sobre el papel de la mujer en la Iglesia, participaron 3 mujeres, entre las que destacó la presencia de una obispa de la Iglesia anglicana. En otras noticias, Monseñor Filippo Chiampanelli, quien en varias ocasiones recientes ha leído en público los discursos del Papa cuando presentaba problemas de salud, es desde el 15 de abril el nuevo subsecretario del Dicasterio para las Iglesias Orientales. Monseñor Chiampanelli se ha dedicado a la diplomacia vaticana desde 2009. Actualmente trabaja en el Consejo de la Nunciatura en la sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado. El Papa Francisco podría otorgarle a Monseñor George Ganswein, quien fuera secretario privado de Benedicto XVI y que desde hace meses se encuentra en Alemania sin encargo fijo, una nunciatura en un destino aún desconocido. Según informó el diario La Nación, el arzobispo alemán será designado próximamente como embajador de la Santa Sede, a pesar de sus desencuentros con el Santo Padre, acrecentados tras el fallecimiento de Benedicto XVI. El cardenal Louis Rafael Sacco, arzobispo de Bagdad y patriarca de Babilonia de los Caldeos, ha regresado a Bagdad, la capital de Irak, después de estar ausente de su sede patriarcal desde julio de 2023. El cardenal Sacco había decidido retirarse de la ciudad y quedarse en el monasterio patriarcal sacerdotal en la región del Kurdistán después de una decisión del gobierno que afectaba a la Iglesia Católica. La visita del cardenal Sacco a Bagdad del 10 al 13 de abril se produjo por invitación personal del primer ministro iraquí Mohammed Shia al-Sudani, según informó el sitio web oficial del Patriarcado Caldeo.
Un arzobispo ortodoxo, Mar Marie Emmanuel, ha sido apuñalado y 3 personas, entre ellas un sacerdote, han resultado heridas mientras oían misa en una iglesia de Sydney, Australia, el 15 de abril. Un hombre irrumpió con un cuchillo el pasado lunes en la iglesia Cristo el Buen Pastor, situada al oeste de la capital australiana, mientras estaba celebrando misa. La ceremonia se estaba retransmitiendo en directo y en el video del ataque se puede ver cómo el hombre se acerca hasta el altar y apuñala al obispo hasta en 6 ocasiones, derribando el ara de madera al abalanzarse sobre el prelado. Pues esa noticia, Marisa, la de el sacerdote, el obispo ortodoxo apuñalado durante la celebración de la Divina Liturgia en Sydney, Australia, pues yo lo relaciono también con el ataque en el centro comercial en Sydney, donde también un individuo apuñaló a varias personas. ¿Qué? ¿Será el mismo o qué? Bueno, en otras noticias, del 29 de abril al 2 de mayo de 2024 se celebrará en Sacrofano, en Roma, el Encuentro Internacional de Párrocos para el Sínodo de la Sinodalidad, que reflexionará sobre el tema cómo ser iglesia local sinodal en misión. Con vistas a la segunda y última sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en la capital italiana el próximo mes de octubre, la Secretaría General del Sínodo invita a los párrocos a viajar hasta Roma. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras del Santo Padre en español en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la virtud de la templanza, que es la cuarta y última virtud cardinal. Se trata de la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. La persona que vive esta virtud es sobria, mesurada, y tiene capacidad de autodominio y no se deja arrastrar por las pasiones. En un mundo que exalta los excesos y el desenfreno, la templanza nos ayuda a poner orden en el corazón, a vivir con sabiduría y a buscar la justa medida a todas las cosas. Esta virtud asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. También nos hace apreciar mejor los bienes que recibimos y las relaciones que establecemos con los demás. La palabra de Dios a menudo alaba la virtud de la templanza, que está relacionada con actitudes evangélicas como la pequeñez, la discreción, la vida escondida y la mansedumbre. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Cristo resucitado. Pidamos a Cristo resucitado que nos enseñe a vivir con sobriedad y en acción de gracias por tantos dones que recibimos de generosidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Aquí la crónica de la audiencia general del pasado miércoles, allí en la Basílica de San Pedro del Vaticano, en la Plaza de San Pedro. Hacemos una pausa, queridos amigos, y voy a regresar con una entrevista. ¿Le va a parecer raro a usted que aquí hablemos de estas cosas? Vamos a hablar de Quetzalcóatl. Para que no se me inquiete, le advierto que Quetzalcóatl no es una divinidad, no es un dios.
Él fue un personaje de carne y hueso que estuvo en Tula, Hidalgo, y de ahí se desplazó hasta el mundo maya, en la península de Yucatán. ¿Y por qué hablar de Quetzalcóatl? Ya lo verá usted. Conversaré con Fernando Rivera, historiador. Una pausa, regresamos con esto y con más. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora para pasar a la entrevista. Voy a conversar con Fernando Rivera. Él es historiador, autor también de varios libros, uno de ellos concretamente sobre Quetzalcóatl. Hay que conocer a este personaje, Quetzalcóatl. Le aseguro que usted se asombrará porque casi estoy seguro que usted piensa que Quetzalcóatl fue una divinidad mexica o azteca. No es así. Un personaje de raza caucásica, de tez blanca, barbado. Es más, cuando Moctezuma conoció a Hernán Cortés, pensó que era Quetzalcóatl el que había vuelto. Así que hay que conocer a Quetzalcóatl. Incluso reconozco que antes de hacer esta entrevista me fui a Tula para investigar allí y preguntarle a los lugareños. Bueno, entonces, bienvenido, querido Fernando Rivera. Comencemos entonces con esta pregunta. Mira, ¿quién, si no fue una divinidad, entonces, quién fue Quetzalcóatl? Bueno, en primer lugar, fue un hombre, ¿verdad? Sí, eso es muy importante señalarlo, es muy importante, porque a veces la historia de Mesoamérica se ve como una relación en que nuestra fantasía, nuestras ideas se quieren reflejar en esa historia, y esto no es justo. Lo justo es ver a Mesoamérica como Mesoamérica, no solamente, y esto es muy importante, una partecita de ella, sino todo Mesoamérica, como un lugar en el que surge una civilización madre, los olmecas, y desde ahí va surgiendo y va creciendo una concepción del ser humano que va a marcar la historia de muchas otras culturas. La civilización madre, los olmecas, crean una cultura que saben transmitir durante muchos siglos a lugares tan distantes de ellos como Oaxaca, Chiapas desde luego, Guatemala, llegan hasta Costa Rica, no tanto ellos solamente, sino su concepción sociológica y humanista. Una cultura que sabe contemplar, esto es muy importante, contemplar el cielo y deducir de la belleza del cielo y la armonía que ven en el cielo, la presencia del Creador. Ándale. Esto es sumamente, los olmecas. ¿En qué parte del territorio los ubicamos? Tabasco. La Venta, Tabasco. Ajá. De ahí sale... Un poquito de Veracruz. Un poquito de Por Veracruz. ahí de Coatzacoalcos. Más abajito. Ajá. Tabasco, La Venta, Tres Zapotes, son lugares donde nace esto que llamamos una cultura madre, que tiene una visión trascendente del ser humano. Por ejemplo, encontramos por ahí en esa región unos hermosísimos lugares en donde un lugar como de 4 por 5 metros, enterrados a 3 metros, han descubierto los arqueólogos muchas piececitas hermosísimas de piedras que vinieron de muy lejos para formar un mosaico con un mensaje que no lo podemos descifrar. Sin embargo, fue enterrado durante tantos años que 3000 años después lo hemos descubierto. ¿Por qué lo hace eso una persona? ¿Por qué unos excelentes maestros del manejo de estas piedras hacen ese mosaico tan hermoso y lo entierran? Es que es un mensaje a lo trascendente. Ellos saben que su mensaje va a ser visto mucho después. ¿Crees que lo hicieron como un reloj del tiempo? Hoy lo llamaríamos así. Ajá. Ellos quizás no lo pensaron así. Dijeron, ¿esto para las generaciones por venir? Nosotros ahora hemos mandado un satélite con un mensaje, a ver quién lo lee.
algo similar, Ajá. con esa idea de trascendencia. Hace 3000 años lo entiendo. Exactamente. ¿Tú lo has visto? Sí, afortunadamente es una maravilla, es sentir la presencia de lo trascendente. Esto es lo que está en la cultura madre. Al ver el universo, crean ellos las bases de lo que será el magnífico calendario que llegará a ser el magnífico, con mayúsculas, calendario de los mayas. Llega hasta allá, pero ellos lo reciben a través de muchos siglos. La cultura de la civilización madre se extiende a Chiapas, a Monte Albán, a Mitla. Tiene un lugar específico hermosísimo que es Teotihuacán. Teotihuacán o Teotihuacán. A ver, pero vamos a volver a nuestro personaje. ¿Vino de fuera de México? ¿Es un personaje que llegó por el mar? ¿Un vikingo tardío, por decir algo? Sí. Un español perdido, por decir otra cosa? ¿Un hombre barbado? Y que Moctezuma, cuando ve a Cortés, dice es Quetzalcóatl el que ya llegó. Esas cosas son ciertas. ¿Llegó a México, era un extranjero o nació aquí? Tú nos estabas hablando de la cultura madre olmeca, ¿no? Ya nos pusiste en Teotihuacán. Y a Quetzalcóatl no lo encontramos en Tula. Está desde antes. Junto a la refinería. Está desde antes, está desde antes. No se puede hablar de Quetzalcóatl llegando de brinco a Tula, donde él fue rey. No se puede. No se puede hablar de Quetzalcóatl llegando a Xochicalco, donde posiblemente hay más posibilidades de que haya sido su nacimiento. Eso es Morelos, no se puede llegar así de golpe. Hay que saber que para que surja Quetzalcóatl, para que ese hombre tenga la doctrina y la actitud y la vida que tuvo, recibió desde siglos atrás esta tradición y él la culmina. Eso es lo importante. ¿Cuál tradición recibió? La tradición de esta civilización madre, que era una civilización que buscaba al ser humano con su dignidad. Por eso se negaban a los sacrificios humanos. Durante milenios se negaron los sacrificios humanos. La civilización madre nunca quiso sacrificios humanos. O sea, eso fue una cosa de los mexicas, de los aztecas. Exactamente. Eso es algo que lo dejamos aparte. Eso es un tema para otro programa completo. Sí, venga, para otro programa completo. Pero eso fue después. Al final, después de 3 milenios, al final, los últimos 100 años, menos de 100 años, 93 años, esos, los mexicas, los dejamos de lado. Lo importante es lo que la tradición fue creando hasta el momento en que surge este hombre que recibe de los sabios, de los Tlamatinime, que son los sabios de toda el Anáhuac y toda la cultura que llegó desde entonces, que culminó en Teotihuacán, pasó a Tula, tuvo una expresión muy hermosa en Cholula, llegó hasta Yucatán. Quetzalcóatl. La idea, la doctrina, la persona. Ahora, cuando tú nos dices, recibió esta sabiduría, ¿de quién la recibió? De los Tlamatinime, de los sabios que a través de los siglos... ¿Y qué hizo él para que los sabios le dijeran o qué? Quiso ser el sabio, estudió en lo que hoy podríamos llamar las escuelas donde se recibía esa tradición de Mesoamérica, particularmente en el mundo del Anáhuac, el Anáhuac antes de los mexicos, Azcapotzalco, Texcoco, Culhuacán, Coyoacán, Xochimilco, Chalco, desde luego Huehuetzingo, no se diga que no, Tlaxcala, etcétera. En ese mundo había sabios. Esos sabios habían transmitido esto. Quetzalcóatl es una culminación. Nos dejó muchas evidencias de su presencia. Las crónicas lo señalan. Pero junto con él hay que ver a todos estos hombres que a través de milenios pasaron esta enseñanza, esta doctrina, que él la hizo tan viva que su ejemplo personal era suficiente para hacer cultura. Querido Fernando, entonces, ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde? O sea, ¿quién es Quetzalcóatl? Pues ¿En dónde nace? ¿Cómo llega a ser rey de Tula? ¿Y cómo es que se les va? Antes, pues ya se lo querían echar. Sí, así es. ¿No? Además. Quetzalcóatl
la serpiente emplumada. Así el nombre. La serpiente emplumada. Pero la serpiente emplumada es el nombre que recibe Quetzalcóatl, porque en él, repito, está la sabiduría antigua que había dicho, lo del cielo, lo hermoso, puede descender a nosotros. Quetzalcóatl, el Quetzal, las hermosísimas plumas del Quetzal, lo bello que está en el cielo, puede bajar a nosotros, a lo más terrestre. Quetzalcóatl, el ave, la belleza y la serpiente. Coatl, serpiente. Coatl, serpiente. O sea, en su nombre se unen el cielo con la tierra. Se une el cielo con la tierra. Esta es la doctrina de Quetzalcóatl. Ándale. La unión del cielo con la tierra. Esta unión hacía que la tierra pudiera ser deificada. Por eso Teotihuacán tiene ese nombre. Teotihuacán quiere decir el lugar donde se hacen dioses. Y ahí encontramos un hermosísimo tablero de Quetzalcóatl. El lugar donde nacen... Donde se hacen hombres. Dioses. Donde los hombres se hacen dioses. Dices que ahí encontramos un bellísimo tablero de Quetzalcóatl. De Quetzalcóatl, sí. ¿Cómo? ¿Dónde? En Teotihuacán, ¿dónde? Están las dos pirámides y hay un lugar que se llama precisamente, es el Palacio de Quetzalcóatl. O sea que andaba en Tula y también llegó a meterse a Teotihuacán. No él, la doctrina. La doctrina que él tomó, que él recibió y que manifestó con más plenitud. ¡Qué cosa! O sea, él recibe esta sabiduría. Sí. Se las entrega a los toltecas. Los toltecas surge son la su obra. toltequidad. Ojo. Que es un modelo de vida. Exactamente. Y luego ese legado sí. llega hasta Teotihuacán. No, ¿así? Desde Teotihuacán surge, llega con Quetzalcóatl a Tula, en Tula él, testimonio de vida de él forma a los toltecas. Los toltecas son hombres sabios que sabían hacer cosas materiales, sabían agricultura, pero conocían algo mucho más importante, que es lo que toma la tradición de Mesoamérica y culmina en Quetzalcóatl, que es, sí, lo divino, lo celeste viene a nosotros, porque Ometeotl, el único Dios que existe, no hay otro. La doctrina de Mesoamérica, la cultura náhuatl toda completa y desde luego Quetzalcóatl, pregonan la existencia de un solo Dios que es Ometeotl. ¿Tú crees entonces que estos ancestros nuestros ya estaban llegando al conocimiento de un solo Dios, al que le llaman Ometeotl? No estaban llegando, llegaron al Ometeotl, pero una cosa muy importante, al ver al ser humano, del ser humano conciben algo sumamente importante. El hombre y la mujer juntos son uno solo. La dignidad del ser humano está en el hombre y en la mujer, porque en Ometeotl, ellos dicen, en Ometeotl vemos el amor entre el hombre y la mujer, y entonces en Ometeotl está Omecihuatl y Ometecutli, el hombre y la mujer. Lo humano es femenino y masculino y es una sola unión de amor. ¿Adán y Eva? No, más allá, mucho más allá, ya cercanía al concepto cristiano de las personas en Dios que son una unidad de amor. Ándale. Eso es Ometeotl. A ver, estoy entendiendo acaso, que Fernando, que nos estás diciendo que Dios, Yahvé, aquí ya de alguna manera se da a conocer, se revela y le llaman Ometeotl. Roberto, en este libro de muchas páginas, son muchas páginas para decir lo que tú acabas de decir bien dicho. Estas son semillas del verbo. Los teólogos que estuvieron en los programas tuyos saben lo que es semillas del verbo. Es la presencia de Dios con los que no conocieron a Cristo, pero acercándolo. Semillas del verbo. Esta es una idea de un padre de la iglesia, San Justino, de hace muchísimos milenios atrás, pero real. Y eso fue una realidad en Mesoamérica, y eso fue una realidad en Quetzalcóatl. Quetzalcóatl nunca pudo haber sido
un viajero que, ¿cómo iba a llegar solo cruzando el mar o acompañado de quién? No, eso no hay que, eso es ridículo. Bueno, también nos van a salir con que llegó en un ovni, ¿no? Digo, sí, también, claro, también, sí, puede esos ser. alienígenas ancestrales, ¿no? Como dijo alguien por ahí, no nos hagamos bolas, ¿eh? No nos Pero hagamos ¿te has dado bolas. cuenta que cuando el hombre hace algo sorprendente y maravilloso, luego el hombre mismo dice, no, esto no lo pudimos haber hecho nosotros, ¿no? Las pirámides de Egipto la hicieron unos marcianos. Bueno. ¿Te has dado cuenta? Y han dicho esto de Quetzalcóatl. Sí, claro, y ¿sabes? lo han dicho nada menos que frailes. Nada menos que uno como Fray Bernardino de Sahagún. ¿Qué dijo? Que eso dijo. Este ha de haber sido un cristiano. Este ha de haber sido un apóstol que llegó a estas tierras. De España. ¿Por qué un buen fraile español no tiene la capacidad o la humildad de reconocer que la semilla del verbo estuvo presente aquí durante muchos milenios y floreció hermosamente en Quetzalcóatl? Bueno, si queda Fray Bernardino, porque él no sabía de ovnis, que si no, capaz que se la juega también. Ay, apenas tengo 2 minutos nomás, debería durar más tiempo este programa. ¿Qué hizo Quetzalcóatl cuando estaban impactados con él y ya lo querían hacer Dios? Ya lo querían hacer diosecito e idolito. ¿Alguna vez pudo haber sido así? Él siempre lo negó. Ajá. Siempre, absolutamente se negó. Porque yo no puedo ser Dios porque Dios ya está, ya hay. Sí, ¿no? sí, absolutamente. Nunca lo aceptó, nunca cayó en la soberbia, esto es muy importante. Ni en la adulación. Porque Huémac, que fue el que lo destronó en Tula, lo que quería era él tomar el lugar de Quetzalcóatl, la soberbia. Es humildad versus soberbia. Eso es lo que pasó en Tula. Entonces el humilde dice, pues me voy. Claro. Me voy y sigue ampliando en todo el mundo de Mesoamérica la doctrina que venía desde siglos atrás y que ahí florece. ¿Cómo resolvemos lo de que era un personaje barbado y entonces Moctezuma, cuando vio a Hernán Cortés, pensó que era Quetzalcóatl el que ya había regresado? ¿Cómo se resuelve eso? De una manera muy sencilla. Lo que estaba en el mundo náhuatl era la conciencia de que lo malo no podía permanecer. Estaba la conciencia de que el imperio asesino, como era el mundo mexica, no podía permanecer y tenía que volver a venir. Sí, los mexicas, ¿eh? Okay. El nombre es mexicas. Okay. Los mexicas era algo que tenía que acabarse y tenía que regresar la doctrina humanista. No tanto, no el hombre, sino la doctrina, la enseñanza. Eso es lo que pensaban los verdaderos sabios de la náhuatl. Tiene que regresar la doctrina, la bondad. La toltequidad. La toltequidad. Lo malo no va a durar. Eso lo podemos pasar al día de hoy. Como hoy esperamos que Cristo regrese. La doctrina de Él. La doctrina de Él. No necesariamente la que me dicen doctrina que ya se acabó el tiempo. Bueno, pues Quetzalcóatl está presente de todas maneras, aunque nos vayamos nosotros. Muchas gracias, querido Fernando. Gracias a ti, Roberto. Nos has dicho mucho. Mira, ha quedado derribado el mito de que alienígena ancestral, sí, claro, que llegó en un ovni, no. Que era un vikingo tardío, no. Que era un dios, no. Un demonio, no. Un ídolo, no. Un hombre que nos enseñó una manera de ser digna y de sabernos hijos de Dios. Así es. Las semillas del verbo. Gracias, Fernando. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hagamos entonces otra pausa ahora para regresar con más noticias de América, de México y más de los servicios informativos de Ver y Creer. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer a usted lo ocurrido durante esta semana en el continente americano y en México. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. Con el crimen de Gisela Gaitán, candidata a la presidencia municipal de Celaya, en el estado mexicano de Guanajuato, suman 51 asesinatos cometidos en el marco del actual proceso electoral en México,
Para la Iglesia Católica es necesario erradicar la violencia y poner más atención en las garantías de seguridad en las estrategias políticas. Así lo expresó el padre René Carrera Sánchez, secretario ejecutivo de la Dimensión de Fe y Compromiso Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en diálogo con la agencia informativa Así Prensa. En más información, los obispos mexicanos alertaron a la población a amar a México a través de 3 acciones concretas: orar más, participar votando y construir la paz de cara a las próximas elecciones programadas para el 2 de junio. En un mensaje compartido en el marco de la 116ª Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que tuvo lugar del 8 al 12 de abril en la Casa Sede Lago en el Estado de México, los obispos enfatizaron la importancia de estos aspectos para el futuro de México. En medio de la devastación causada por los incendios que han asolado principalmente la región de las altas montañas de Veracruz, la Iglesia Católica ha extendido una mano solidaria para ayudar a las familias afectadas por esta tragedia. Entre las posibles causas de estos incendios se encuentra la práctica de la roza agrícola, en la que los campesinos queman el suelo para prepararlo para la siembra. En respuesta a esta situación, el gobierno del estado de Veracruz emitió un decreto que prohíbe las quemas agropecuarias que no cumplan con las condiciones establecidas en las normas oficiales. En más noticias de México, le informo que el sacerdote mexicano Eduardo Allén Cuarón, a quien tengo el gusto de conocer, denunció el hackeo de su cuenta de Instagram, que es @padreallén. Hackearon mi cuenta, escribió. A mis seguidores de Instagram les pido, por favor, que reporten mi cuenta como hackeada, indicó el padre Allén, quien también es director del semanario Presencia de la Diócesis de Ciudad Juárez. El 11 de abril me hackearon la cuenta y están utilizando mis fotos para vender inversiones con un testimonio falso, diciendo que yo gané tanto dinero al hacer una pequeña inversión. Así lo escribió el padre Eduardo Allén. En Colombia ha sido suspendido un juez por haberse negado a celebrar la unión civil de 2 mujeres, al señalar que ello iba contra sus convicciones religiosas. La sanción ha sido rechazada por los parlamentarios de la bancada Provida porque viola el derecho a la libertad de conciencia del magistrado. El funcionario suspendido es Ramiro Eliseo Flores Torres, juez 10º Civil Municipal de Cartagena, quien en agosto de 2020 no aceptó la solicitud de una mujer colombiana y una venezolana para contraer unión civil. En otras noticias le informo que la Fundación Internacional Ratzinger realizó del 17 al 19 de abril en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México el primer Congreso Internacional Cooperadores de la Verdad, dedicado a explorar el diálogo entre el Papa Benedicto XVI y las tradiciones filosóficas. De acuerdo al sitio web del evento, el Congreso surgió como resultado de un proyecto de investigación iniciado por la Fundación Internacional Ratzinger, que busca establecer una extensa red de investigadores en diversos campos del conocimiento para perpetuar estudios sistemáticos sobre el profundo legado intelectual y espiritual de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Un hombre declarado culpable de lanzar bombas incendiarias en la oficina de una organización provida en Madison, Wisconsin, en los Estados Unidos, fue sentenciado a más de 7 años de cárcel el miércoles 10 de abril. El hombre de 29 años, Rindi Sankar Roshurduri, se declaró culpable de un cargo por intentar causar daños mediante fuego o explosivos al colocar bombas incendiarias en la oficina de Wisconsin Family Action. El atentado, que tuvo lugar en mayo de 2022, ocurrió temprano por la mañana cuando la oficina estaba vacía y no hubo heridos. En más de los Estados Unidos, los obispos del estado de Florida llamaron a los ciudadanos a rechazar en las elecciones de noviembre la enmienda 4
para evitar que el aborto forme parte de la Constitución estatal. La enmienda 4 es una propuesta de la Coalición Pro Aborto Florida, protegiendo la libertad para que el aborto sea amparado en la Constitución del Estado de la Florida. Para ello, la coalición solicitó a la Corte Suprema Estatal que la enmienda pueda ser votada en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta semana que no firmaría una prohibición del aborto a nivel nacional si fuera reelegido para el cargo de presidente en noviembre de 2024. El candidato presidencial republicano se encontraba en un evento en el estado de Atlanta cuando un reportero le preguntó: ¿firmaría una prohibición nacional del aborto si el Congreso la enviara a su escritorio? No, respondió Trump. En información que nos llega de Puerto Rico, le doy a conocer que Monseñor Roberto González, arzobispo metropolitano de San Juan en Puerto Rico, pidió generar conciencia sobre la importancia de prevenir y mitigar la reciente epidemia de dengue que sufre la isla. Además, llamó a atender y socorrer a las personas que lo están padeciendo, especialmente a las más pobres. Siempre los más pobres entre los pobres, los más vulnerables de la sociedad, sufren las peores consecuencias de estas epidemias, manifestó Monseñor González. La Divina Misericordia nos pide que tengamos siempre presente la carne de Cristo sufriente, presente en los pobres, en los que sufren, en los menores, añadió. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título "A todos lo digo, velen". Luego de anunciar su retorno al mundo, Jesús dio a conocer que la fecha quedaba velada para los hombres. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La generación a la que se refirió el Señor no es la de los apóstoles, sino la del tiempo de la Iglesia, tiempo ubicado entre su ascensión y su retorno. Sus palabras no pasarán porque pasará la figura de este mundo, pero no el mundo mismo, pues en las Escrituras el cambio de figura antecede a otra mejor. El tiempo y el momento solo los conoce el Padre, porque aquel día y hora es un tiempo retenido en las manos de Dios. Jesús dijo que Él no sabía el día ni la hora, no porque lo ignorara, sino porque no quiso darlo a conocer, pues el Hijo Eterno conoce todo lo que sabe el Padre, aunque sí pidió estar atentos a su retorno glorioso. Estén atentos y vigilen, porque ignoran cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa, da atribuciones a sus siervos, a cada uno su trabajo, y ordena al portero que vele, velen por tanto, ya que no saben cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche o al cantar del gallo o de madrugada, no sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Lo que a ustedes digo, a todos lo digo, velen. La parábola del hombre que se ausenta de su casa es una exhortación que se dirige tanto a los apóstoles como a todos los cristianos. El contenido del discurso escatológico encuentra fundamentos en el libro del profeta Daniel. Yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Dios le reveló a Daniel por medio del arcángel Gabriel: 70 semanas han sido fijadas a tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin al delito, sellar los pecados y expiar la culpa, para establecer la justicia eterna, sellar la visión y profecía y consagrar el santo de los santos. En la revelación a Daniel, las semanas se componen de 7 años, por lo que indican un periodo de 490 años. El arcángel también reveló el transcurso de las primeras 69 semanas. Entérate y comprende.
Desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén hasta la llegada de un príncipe ungido, pasarán 7 semanas y 62 semanas. Estas 69 semanas, que equivalen a 483 años, son el periodo que transcurrió desde el año 457 a.C., cuando Artajerjes I, rey de Persia, ordenó la reconstrucción de Jerusalén y el templo hasta que Jesús fue bautizado por Juan. Además, Gabriel reveló el desenlace de Jesús en su primera venida: un Mesías será suprimido. Sin embargo, tras la resurrección del Señor, los discípulos no vieron que se cumpliera su retorno, pues todavía falta por transcurrir la semana 70. A mitad de la semana 70, el anticristo gobernará sobre varias naciones, sellará una firme alianza con muchos durante una semana y en media semana suprimirá el sacrificio y la ofrenda. La manifestación del anticristo será reconocible cuando logre un acuerdo de paz a una amenaza bélica contra Israel conformada por Rusia y naciones árabes, conocida como la guerra contra Gog en Magog. Y al verse librado de tal guerra, Israel considerará que es su Mesías, cuando en realidad será el anticristo, por lo que le entregará todo su poder, cumpliéndose así la advertencia de Jesús: yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo recibirán. Tras el engaño del anticristo, el pueblo judío se convertirá, reconocerá a Jesús como el Mesías y clamará a él, quien regresará al mundo al llamado de su pueblo, y se concretará el triunfo de Dios sobre la apostasía de Israel. Ven, Señor Jesús. Este será el triunfo definitivo de Dios sobre la apostasía. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Y hasta aquí el editorial, y hasta aquí termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Nos escuchamos la próxima semana. Y como siempre le deseamos que Dios le guarde. Hemos tenido el gusto de acompañarle en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Marisa, pásatela bien. Gracias, igualmente. Querido público, usted también. Hasta luego, y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.